una manera de estar juntos y de charlar y de discutir ideas, ideas que habitualmente van a seguir pendientes, vas a ver después de los casos clínicos, o especialmente a lo mejor de los tuyos o de los que tengan ustedes, siempre queda motivo para volver a reunirnos pronto. Sabes muy bien que para nosotros esto es algo absolutamente interesante y que nos gusta muchísimo y que estamos dispuestos a que nos llames cuando quieras o vos promuevas una reunión y nuevamente nos vemos cuando quieran o tengan casos. Bien. Así que muchas gracias, Amelia. Quiero también agradecer a Guillermo de Lío, que se ocupa de la organización y de que esto todo también funcione, y a los laboratorios que están ahí abajo, que se ocuparon de la convocatoria, teóricamente, de alguna convocatoria, y de apoyarnos por ese lado. Nuestra idea, Amelia, es la de presentar como disparadores 2 casos clínicos para discutir situaciones de todos los días, digamos. El primero relacionado a qué hacer con formas agresivas o si tratar a todos los pacientes con terapias de alta eficacia, etc. El segundo caso tiene que ver con esta nueva ola que se viene de moduladores S1P que los que, bueno, con algunos tenemos mucha experiencia, con otros poca y con otros ninguna. Por eso Juan nos va a contar una historia relacionada con estos fármacos para que veamos si hay diferencias entre ellos y si hay similitudes, etc. Y también tenemos un caso clínico de ustedes, Amelia, creo, que, que alguien de tu equipo o tú vas a presentar, y que, bueno, trataremos de también discutirlo y conversarlo. ¿Te parece, Amelia, estás de acuerdo en que hagamos este formato? Te dejo en tus manos ahora la reunión. Bueno, bárbaro. Sí, me parece bien, me parece bárbaro. Y bueno, y yo no quiero dejar de agradecer a toda la gente que se ha conectado. Veo que son un montón. Les agradezco mucho porque es un día de semana y bueno, todo el mundo tiene su trabajo, así que bueno, no quiero dejar de saludar a toda la gente que se ha conectado además. Y bueno, entonces con ustedes y dejamos para el final el caso clínico, por las consultas que nosotros tenemos al respecto. Por supuesto, muy bien. Entonces, sí, veo que hay una gran audiencia. Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría que estén acá. Vamos entonces a empezar con un caso clínico presentado por Liliana sobre una forma, creo yo, agresiva de la enfermedad y qué hicimos nosotros, cómo pensamos, etcétera, y con preguntas en el medio como para ver si generamos una discusión, un caso que a nosotros obviamente no fue fácil. Lili, ¿nos contás este primer caso? Sí, Edgardo, gracias. Bueno. Perdón, ¿qué? Lili. A lo mejor en el auditorio, a lo mejor hay gente joven o no tan joven que no te conoce. Liliana Patruco es neuróloga, es especialista en esclerosis múltiple, se dedica a esclerosis múltiple exclusivamente desde hace muchos años y actualmente trabaja en el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires atendiendo pacientes, pero además se dedica a la investigación, a la docencia y bueno, tiene publicado muchísimos trabajos en relación con esclerosis múltiple y es bueno, para los que lo conocen saben que es una excelente docente. Gracias, Lili, adelante.
No, gracias a vos. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer compartir con ustedes la actividad. Y vamos a contarles ahora en los siguientes minutos un caso clínico que está relacionado al uso de terapias de alta eficacia. De hecho, una de las preguntas que nos planteamos ya desde hace un tiempo es si no deberíamos utilizar terapias de alta eficacia en todos los pacientes con esclerosis múltiple y de esta manera realmente invertir la pirámide. Esto es algo que se está discutiendo. Todavía necesitamos un poco más de datos de seguridad acerca del uso de estas terapias de alta eficacia, así que por el momento las reservamos para determinados pacientes con formas a las que denominamos muy activas de la enfermedad y les cuento el caso clínico, que se trata de un varón de 30 años en el año 2015, que fue cuando lo conocimos, que no tenía antecedentes personales ni familiares de relevancia y que en junio de ese año hace un episodio típico de neuritis óptica del lado derecho, que recibió tratamiento con metilprednisolona, el esquema habitual, 5 gramos endovenosos, recuperación completa. Y 2 meses más tarde, en agosto, hace una paresia crural izquierda a predominio proximal, que también requirió tratamiento con corticoides altas dosis, metilprednisolona, 5 gramos endovenosos y también en este caso con una muy buena recuperación. Entonces, primer evento, una neuritis óptica, 2 meses más tarde este evento motor, probable topografía medular, y así es su examen neurológico y el EDSS alejado del evento y después, por supuesto, de haber recibido el tratamiento corticoideo. Estas son las imágenes que hacemos en el contexto de estudio de este paciente, donde vamos a ver, bueno, acá ya se ven algunas de las lesiones infratentoriales, ¿no? A nivel de la región vulvar, también vemos algunas imágenes infratentoriales también a nivel de protuberancia y múltiples imágenes a nivel de la médula, que muchas de las veces cuando uno mira estos cortes que son sagitales, algunas de ellas, sobre todo porque tienden a ser confluentes, es como que dan la impresión de ser una lesión longitudinalmente extensa. Por eso que siempre es muy importante ver los cortes axiales, en donde vamos a ver las lesiones que en realidad son múltiples y pequeñas, como acá, de típica localización posterior o localización lateral, como solemos ver en esclerosis múltiple, y también nos encontrábamos con lesiones a nivel de la médula dorsal, topografía posterior. Y acá les muestro una de ellas, topografía lateral también. Cuando tomamos y observamos la imagen del cerebro, teníamos múltiples lesiones que las estamos viendo en esta secuencia FLAIR, con la típica disposición perpendicular a los ventrículos laterales, esta lesión con gran componente degenerativo en su interior, que lo podríamos considerar como lo que se llaman lesiones crónicas activas, que suelen tener este centro hipointenso y este halo hiperintenso que la rodea, muchos agujeros negros o black holes y ninguna de estas lesiones en la secuencia, que es esta acá abajo que tengo, que es un T1 con gadolinio, tomaba el contraste. De manera tal que, si resumimos a nuestro paciente, tenemos a este varón de 30 años que tuvo 2 eventos clínicos, o sea que ya desde el punto de vista de la clínica tenía esta diseminación en el tiempo, los episodios estaban alejados en más de 30 días, y en el espacio, 2 topografías diferentes, el nervio óptico y la médula, que cuando miramos su resonancia magnética tenía lesiones que eran típicas tanto a nivel de cerebro cuanto a nivel de la médula. Nosotros en ese momento lo habíamos punzado
en realidad, y de hecho encontramos bandas oligoclonales de tipo 2. Y uno se pregunta, ¿era necesario punzar a este paciente? ¿Me aporta algún dato adicional? En realidad no era necesario. Teníamos diseminación en tiempo y espacio desde el punto de vista no solo clínico, sino también imagenológico, con eventos clínicos típicos, con imágenes que eran típicas y además con un laboratorio absolutamente normal hecho a propósito para descartar otras patologías. Entonces, no era necesario haberle realizado punción lumbar en este paciente. Con todo esto llegamos a la conclusión que se trataba de una esclerosis múltiple, un fenotipo recaída. Una vez que completamos esta primera aproximación al paciente, siempre el siguiente paso es analizar cuáles son las características o los factores pronósticos que encontramos en el paciente, porque eso contribuye, y son las herramientas de las que actualmente disponemos, para definir cuál va a ser nuestra conducta terapéutica. Entonces, por un lado, tenemos un paciente que es un varón, que tuvo 2 recaídas en menos de 6 meses, acuérdense que tuvo una en junio y otra en el mes de agosto, con una alta carga lesional a nivel cerebral y que lo vimos en las secuencias FLAIR, que tenía lesiones infratentoriales y medulares. No teníamos evidencia de actividad inflamatoria, por lo menos en las resonancias que le hicimos en ese momento. Analizando estos datos en su conjunto, podríamos decir que este es uno de los pacientes a los que definimos de alto riesgo o con formas muy activas de la enfermedad, y por eso es que llegados a este punto, habiendo confirmado el diagnóstico y habiendo analizado cuáles eran los factores de riesgo, la siguiente pregunta es: ahora, ¿cuál sería el tratamiento que elegiríamos para él? Y en realidad, cuando nos planteamos esta discusión, por supuesto dejamos de lado lo que son o lo que consideramos como las drogas de plataforma. En cuanto a los fármacos orales, si vamos a considerar dentro de los orales, tendríamos que elegir aquellos que tienen una mayor efectividad, dentro de los cuales uno eventualmente en ese punto considera cladribine o fingolimod, o ir directamente a terapias que son aún más efectivas comparativamente con estos o a través de comparaciones indirectas, porque de hecho no hay ni habrá estudios que sean head to head, y por lo tanto discutimos seriamente utilizar anticuerpos monoclonales en este paciente. ¿Y por qué nos planteamos eso? Primero, porque sabemos, no solamente a través de los estudios pivotales, sino también a través de los resultados de extensión y también de datos de vida real, que son terapias muy efectivas y sobre todo en pacientes con formas muy activas de la enfermedad, porque también nos han permitido conocer que su inicio precoz impacta y positivamente en la actividad de la enfermedad clínica e imagenológica, y de esa manera también en la progresión de la discapacidad, y porque de hecho hoy somos mucho más exigentes y hemos cambiado nuestra percepción de éxito terapéutico y apuntamos directamente a alcanzar esta no evidencia de actividad de la enfermedad con el primer fármaco, y evitar entonces pasar por esos escalones intermedios y esperar a que estos fallan para pasar realmente a una terapia de alta eficacia, porque obviamente el deterioro que pueda sufrir el paciente en ese lapso de tiempo no lo vamos a poder recuperar después, más allá de que recurramos a una terapia más efectiva. Por supuesto, por el otro lado, conocemos que todos estos fármacos o estos anticuerpos monoclonales
tienen efectos adversos, obviamente, que conllevan un riesgo en cuanto al aumento de infecciones latentes o de novo, que algunos conllevan el riesgo de enfermedades autoinmunes asociadas, como es el caso particular de alemtuzumab, que pueden tener un incremento en el riesgo de malignidades y que pueden también provocar una disminución en la respuesta a las vacunas. Por eso es que siempre es importante considerar este balance entre los riesgos y los beneficios y, por supuesto, en todos los casos asegurarnos de que no tenga ninguna infección activa, de que no tenga tuberculosis. Por eso es que siempre antes de iniciar un anticuerpo monoclonal, tener PPD, una placa de tórax y consulta con un médico clínico es fundamental. Asegurarnos de que su esquema de vacunación sea completo y, sobre todo, porque puede haber reactivación de hepatitis B o pueden desarrollar hepatitis B, vacunar a todos aquellos pacientes que no tienen anticuerpos contra hepatitis B, que van a ser muchos de ellos porque la vacunación contra la hepatitis B no es mandatorio, excepto para personal de salud. Entonces, tener todo esto en la cabeza desde el momento en que pensamos utilizar un monoclonal nos ayuda a balancear esto que tiene que ver con los beneficios, con los riesgos y el monitoreo en cuanto no solamente a si está funcionando, sino también a la seguridad. Lo tenemos que hacer desde el momento en que lo iniciamos y durante todo el tiempo que sostengamos el uso de ese fármaco. Y en este paciente en particular decidimos iniciar el tratamiento con natalizumab, que, como todos ustedes bien saben, impide el ingreso de los linfocitos autorreactivos a través de la barrera hematoencefálica. Y así ahora les voy a ir mostrando la historia de nuestro paciente. En septiembre del año 2015, él inicia tratamiento con natalizumab. La determinación de JC era negativo. Las infusiones se hicieron cada 28 días y en marzo del 2016, todavía nos faltaban unos meses para completar el primer año de tratamiento con natalizumab, cuando recibimos el control de JC, este era positivo con un índice de 1.45. No habiendo recibido terapias inmunosupresoras previas, no habiendo llegado aún a completar los 2 años de tratamiento y teniendo un índice elevado y que conlleva cierto riesgo, pero que es perfectamente asumible, y eso después lo vamos a ver en algunos gráficos, decidimos continuar el tratamiento con natalizumab y llegamos de esta manera a mayo del 2017, en donde JC, por supuesto, seguía siendo positivo, pero se había incrementado significativamente el índice y ya lo teníamos en 2.80, y cuando hacemos la resonancia de cerebro nos aparece una nueva lesión. No había tenido ninguna manifestación clínica el paciente, su EDSS seguía siendo de 1.0 y nos aparecía en la imagen solamente esta nueva lesión a nivel de corona radiata izquierda que no realzaba con el gadolinio, que por supuesto no era una lesión sugestiva de leucoencefalopatía multifocal progresiva, sino que tenía las características de una lesión típica, desmielinizante y atribuible a la enfermedad de base del paciente. Pero llegados a este punto, nos planteamos la pregunta de ¿qué hacemos? Prácticamente llegando al segundo año de tratamiento y con un índice de JC de 2.80.
Pueden opinar si el auditorio, si quieren en este momento, antes de mostrarles lo que nosotros decidimos. ¿Hubieran seguido con el tratamiento, monitoreando al paciente más de cerca? ¿Hubieran cambiado de medicamento? Yo, acá, doctor Gastón Roude, Hola, Gastón. ¿cómo le va? Muy bien. Bien, yo hubiera seguido, sí, por supuesto, con un monitoreo mucho más cercano del paciente, tal vez una imagen en los 3 meses, con ese JC, digamos, si me da la chance todavía de que sea beneficioso, le daría una chance más. Okay. ¿Beneficioso en qué sentido, Gastón? De respuesta, de eficacia, de efectividad. Claro, exactamente. Bueno, ahí yo le pregunto a Liliana, uno Sí. es el tema de, ¿considerás que falla? ¿Considerás que esa actividad está fallando al tratamiento? Porque acá se plantean dos cosas. Uno es el tema de seguridad y otro es el tema de si está o no está fallando a la medicación. Sí, absolutamente cierto, Juan. ¿Falla? No, de ninguna manera. Nunca tuvo recaídas durante prácticamente un poco más de año y medio que venía recibiendo natalizumab. La presencia de una única lesión en la resonancia no es criterio de falla. Entonces, si eventualmente uno decide el cambio de terapia en este paciente, no iba a ser por razones de efectividad, sino más bien por razones de seguridad, ¿sí? Muy bien. O sea, que en el auditorio todos están de acuerdo con seguir el tratamiento. Parecería que sí. A ver, Liliana, Okay. nosotros ¿Qué hicimos? ¿qué hicimos? Lili, te puedo hacer una pregunta Pero por antes de que sigas. supuesto. Es más que nada porque muchas veces uno arranca con natalizumab y no tiene el JC Sí. para el inicio. Sí. Y mi pregunta es desde la práctica de consultorio, si vos arrancás una vez que tenés el JC o arrancás y después en el curso de haber iniciado ves el JC y te manejás con el JC una vez que arrancaste. Sí. Es decir, ¿cómo es tu conducta con el JC? Porque a veces tarda 2 y hasta 3 meses para tener el JC. Sí, lo sé, y eso desde el punto de vista práctico es una pregunta fundamental, Juan, y en realidad inicien el tratamiento y después esperamos el resultado del JC, que como vos decís, Juan, a veces se demora 2 meses, 3 meses, por los motivos que fueran. ¿Y por qué? Porque fíjense que aún cuando de pronto les llega el resultado de JC y tiene un índice alto, y el paciente no venía utilizando un tratamiento inmunosupresor previo, porque es un paciente que por la actividad que ustedes vieron, clínica o imagenológica, deciden que esta es una muy buena estrategia, el riesgo de eventual desarrollo del MP durante el transcurso del año 1 y del año 2 es muy bajo. Entonces, inicien el tratamiento, lo pueden incluso sostener durante 2 años, recién el riesgo aumenta más a partir de que han completado ya los 24 meses, pero tienen 2 años con riesgo bajo, en el cual pueden aprovechar el potente efecto antiinflamatorio que tiene natalizumab para controlar la actividad de la enfermedad. A partir de los 24 meses, uno se plantea una discusión: o cambiar o eventualmente hacer controles mucho más seguidos de ese paciente, como muy bien decía Gastón, hacer resonancias más frecuentes, cada 3 o cada 6 meses, incluyendo este protocolo abreviado con las secuencias de T2, de FLAIR y de difusión, para detectar
detectar precozmente la presencia de lesiones que puedan ser sugestivas del MP en ausencia de un contexto clínico, ¿no? Entonces, esos serían los dos caminos, y nosotros lo que nos planteamos en ese momento era un cambio de terapia. Esto, por supuesto, se discute con el paciente para mostrarle a él también los eventuales riesgos, y si él desea, porque la respuesta a natalizumab era muy buena, si él desea asumir el riesgo y continuar, o si eventualmente accede también al cambio de estrategia. El paciente no deseaba asumir el riesgo y por lo tanto planteamos un cambio de tratamiento. En este caso, y volviendo a recalcar, no por cuestiones de efectividad, sino fundamentalmente por cuestiones que tienen que ver con seguridad. ¿Y a qué cambiamos? En ese momento cambiamos a alemtuzumab, que era el otro anticuerpo monoclonal que teníamos disponible en Argentina. Alemtuzumab, recuerden que es un anti-CD52 que actúa sobre tanto linfocitos T cuanto linfocitos B, que son autorreactivos, eliminándolos de la circulación y permitiendo la repoblación de una nueva generación, por así decirlo, de linfocitos de características normales. Entonces, suspendemos natalizumab y en agosto del 2017 él inicia tratamiento con alemtuzumab, hace el primer ciclo, recuérdense que son los 5 días de 12 miligramos endovenosos en forma consecutiva, con un EDSS de 1. ¿Sí? Perdón, pensé que alguien estaba hablando. Cuando llegamos al mes de mayo, nos faltaban 3 meses para repetir el segundo ciclo. Él tiene una recaída motora en mi cuerpo derecho que requirió la administración de metilprednisolona endovenosa, 5 gramos, y aparece en las imágenes una nueva lesión a nivel protuberancial. Y entonces, en este caso, lo que nosotros nos planteamos es: ¿realizamos la segunda infusión de alemtuzumab o ya consideramos que esto es una falla al tratamiento y nos planteamos el cambio de terapia y vemos a cuál elegimos? Y en realidad lo que nosotros nos planteamos específicamente con este paciente es que en algunos casos pueden producirse recaídas entre el primero y el segundo ciclo, y esto no es marcador de que el paciente no va a responder posteriormente y va a lograr mantenerse libre de actividad de la enfermedad. Y de hecho también análisis de los estudios pivotales, tanto del KEREMES-1 y del KEREMES-2, mirando específicamente a estos pacientes que hacen recaídas entre el primero y el segundo curso y viendo qué es lo que ocurría a posteriori, nos muestran que llegados al año 6 mantenían muy bajo lo que tiene que ver con actividad inflamatoria clínica y no había diferencias entre los que tenían actividad inflamatoria entre primer y segundo ciclo y los no, entre el año 0 y el año 6, tanto en los pacientes del estudio KEREMES-1 cuanto KEREMES-2. Considerando y habiendo discutido eso, en agosto del 2018 completamos el segundo ciclo de alemtuzumab en este paciente, quien seguía manteniendo ese mismo EDSS de 1. Ahora, habíamos terminado la historia en agosto del 2018.
Resto del 2018 bien, 2019 bien. Cuando llegamos a febrero del 2020, tiene una recaída motora en hemicuerpo izquierdo que requirió, por supuesto, la administración de corticoides endovenosos, nueva lesión protuberancial y nuevas lesiones yuxtacorticales, las dos frontales del lado izquierdo. Y unos meses más tarde hace un nuevo evento motor que también requiere corticoides endovenosas con un incremento, en este caso no vuelve a su EDCS de 1, sino que tenemos un incremento de 1,5 puntos del EDCS con una lesión a nivel medular, una lesión posterolateral que no realzaba con el gadolinio. Entonces, llegados a este punto, lo que nos planteamos fue, le doy la oportunidad a un nuevo ciclo de alemtuzumab, que en ese caso serían 12 miligramos 3 días consecutivos, o cambio mi estrategia. Y si cambio mi estrategia, ¿qué hago? ¿Sigo en la línea de anticuerpos monoclonales o me propongo o me planteo algún otro tipo de terapia? Bueno, está abierta la discusión. Si quieren opinar o discutir este asunto, por supuesto que prendan su micrófono y háganlo. Es un tema difícil Sí. en el que, por el concepto de siempre está después de alemtuzumab. Si no responde a alemtuzumab, Sí. ¿a qué va a responder? Sí. No sé, por lo menos siempre está eso. Exacto. Pero es cierto que Exactamente. son mecanismos de acción, ¿no? Y que no responde uno Acá, no significa que no. por supuesto, Andrea. acá Andrea hace un comentario en el cual dice, se podría intentar un tercer ciclo, y alguien también nos plantea, pero después de alemtuzumab, ¿qué opción? Que ambas preguntas son sumamente interesantes. Tengan en cuenta que en este paciente, entre febrero, uno en febrero y unos pocos meses más tarde, hace dos recaídas que son severas. Y cuando hablamos de severas es porque requieren además el uso de los corticoides, y además porque consideramos que en la última recaída no vuelve a su EDCS, sino que se incrementa en 1,5 puntos. Él siempre era 1,0, ahora estamos en 2,5, y que termina sumando en este lapso de tiempo por lo menos 4 lesiones en resonancia. Y uno también considera que por lo menos 2 de estas lesiones tenían una topografía que es relevante. Una es a nivel del tronco encefálico, otra es a nivel de la médula. Más allá de que cuando se analizan eventualmente los criterios de respuesta subóptima o falla, uno habla del número de lesiones y por lo menos no hasta el momento se considera la topografía de los mismos. Y entonces lo que nos planteamos claramente en ese momento fue cambiar de estrategia. Y cuando uno dice, pero después de alemtuzumab, ¿qué? Y lo que no podemos plantear es cambiar el mecanismo de acción y de pronto elegir un fármaco cuyo blanco terapéutico sean específicamente las células B. Y en este caso tenemos los anti-CD20 que actúan sobre células B. Por eso es que en el caso de este paciente iniciamos tratamiento con ocrelizumab en el mes de agosto
del 2020 y por lo menos hasta junio de este año, que fue la última vez que revisamos al paciente, no ha mostrado evidencia de actividad, ni desde el punto de vista clínico, porque no ha vuelto a tener recaídas. Por supuesto que su EDSS sigue en 2.5, lo que perdimos desde el punto de vista de progresión de su discapacidad no lo hemos recuperado y no nos planteamos el recuperarlo, y no ha tenido por lo menos más nuevas lesiones a nivel de la resonancia. Por lo tanto, nuestra idea hasta el momento actual es continuar con la estrategia de ocrelizumab. Lo que nos planteamos fue cambiar el mecanismo de acción específicamente. No es porque comparativa, primero que nunca vamos a tener estudios comparativos, no es porque consideremos que ocrelizumab sea más efectivo que alemtuzumab. Lo que nos planteamos es cambiemos el mecanismo de acción porque probablemente con alemtuzumab y su forma de actuar no podíamos tener control de actividad. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Yo quisiera aclarar lo siguiente. Este no es un paciente común, no. ni se comportan así todos los pacientes de inicio agresivo, digamos. En general, la respuesta a un medicamento es buena. Habitualmente a los 2 años no tenemos que cambiar de estrategia por aumento del índice. Quiero decir, es un caso bastante atípico en el que pasamos a través de 3 anticuerpos monoclonales, y que con 2 de ellos el paciente seguía teniendo actividad, ¿no? Y por otro lado es un paciente atípico en el sentido que no todos los pacientes tienen acceso a hacer este camino de tanto switch sin objeciones. La mayor parte de los pacientes, los financiadores no permiten siquiera empezar con terapias agresivas, ¿no? Sí, por eso, hecha esta aclaración, bueno, me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes, además de hacerte algunas preguntas que se me están ocurriendo ahora y que tengo miedo de olvidar. La primera es con respecto a la vacunación. En un momento vos hablaste de vacunaciones, etc. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con respecto a las vacunas o al testeo de anticuerpos contra, no sé, por ejemplo, hepatitis, etcétera, en todo paciente que conocemos o vemos por primera vez con esclerosis múltiple? Debemos hacer un esquema amplio de testeo en laboratorio y de vacunación o no. Inclusive si es un paciente a quien, no sé, por ejemplo, vamos a iniciar un tratamiento con interferón. No, bueno, el comportamiento es distinto. Si nos planteamos iniciar el uso de terapias de alta eficacia, por ejemplo, un ocrelizumab, que fue este último caso, o un alemtuzumab, inclusive un natalizumab, tenemos que asegurarnos de que todo el esquema de vacunación del paciente esté al día, y específicamente en algunos casos como ocrelizumab, en donde pueden producirse reactivación de infecciones latentes, asegurarnos lo que tiene que ver con hepatitis B y también con TBC. Entonces, antes de iniciar el tratamiento con ocre, bueno, chequear el tema de varicela. Incluso algunos recomiendan la vacunación contra HPV, sobre todo en pacientes menores de 26 años. Y cuanto tenemos PPD, la placa de tórax y siempre la consulta clínica y la vacunación para hepatitis B, que se puede hacer el esquema abreviado en el lapso de un mes, día 0, 7 y 21.
esperar un mes para tener un nuevo análisis de sangre que nos muestre en qué ha desarrollado anticuerpos y que tiene títulos, y una vez que tenemos asegurado todo esto, empezamos el tratamiento con ocre. En cuanto de pronto durante el tratamiento, y que fue lo que nos pasó durante la época de la pandemia, aparecieron vacunas. Y entonces ahí se planteaba, sobre todo con ocrelizumab, que los pacientes no iban a poder desarrollar una respuesta humoral adecuada. De hecho, la respuesta humoral a la vacuna contra SARS-CoV-2 es menor en los pacientes con anti-CD20 si los comparamos con otros fármacos usados para el tratamiento de la esclerosis múltiple o incluso con la población normal. Sin embargo, y eso si mal no recuerdo, los resultados se presentaron el año pasado, la respuesta humoral es una parte de la respuesta que se monta ante la vacunación. Cuando se estudió, y que eso es más complejo, ¿no? Evaluar respuesta celular a la vacuna, estas personas que estaban recibiendo ocrelizumab montaban una respuesta celular que era igual a la de una persona normal. Por lo tanto, eso quedó demostrado que primero que era segura, segundo que era importante que uno se las dieran, porque los pacientes con anti-CD20 comparados con otras poblaciones tenían un riesgo un poquito mayor de tener infecciones de SARS-CoV-2 un poco más severas, y que por lo tanto podían recibir la vacuna. Y con las nuevas que van a aparecer ahora, porque de hecho hay nuevas y más vacunas en desarrollo contra SARS-CoV-2, también las van a poder recibir, o la vacunación antigripal que es recomendada que se lo demos a todos los pacientes en forma anual, también la pueden recibir y es recomendable que la reciban, y lo mismo ocurre con los refuerzos de la vacuna para neumonía, ¿no? Lili, ¿no sería racional entonces cuando conocemos a un paciente Sí. ante la eventualidad de un switch, por ejemplo, a fingolimod, ¿no? Sí. Ante una eventual falla, paciente que inicia con, no sé, dimetilfumarato, interferón, lo que fuere. Tener a ese paciente ya inmunizado desde un principio y no que después nos pase, Sí. a ver cómo es eso. Sí, absolutamente de acuerdo. A mí me da la impresión que más allá de que uno analice los factores pronósticos y demás, de ninguna manera, y por ejemplo al comienzo predominan factores de buen pronóstico, pero cualquier paciente a lo largo de la historia de enfermedad puede convertirse en una forma muy activa y eso obligarnos a un cambio de estrategia. Entonces, a mí me da la impresión que es muy razonable lo que vos decís, y antes de iniciar los tratamientos ya asegurarnos que ese paciente tenga todo el esquema de vacunación completo, con lo cual después nos plantearemos iniciar un monoclonal o fingolimod o cladribine, porque de hecho también con cladribine tenemos que asegurarnos el tema de hepatitis B por reactivación de hepatitis B y demás, tengamos el esquema de todos los anticuerpos que necesitamos, y en el caso de que sean negativos e impliquen la vacunación, vacunémoslos, chequeemos que tienen y que han desarrollado anticuerpos, y después empecemos con las terapias. ¿Nos podrías Liliana, decir? Sí. Adelante. Quería hacer una pregunta con respecto a estos recaudos que hay que tener antes de empezar con este tipo de terapias. Sí. Si ustedes buscan también sífilis. Sífilis con respecto siempre. a infecciones latentes. Sí, obvio. Siempre cuando ponele que estás sospechando una esclerosis múltiple, todavía no lo confirmaste y todavía no estás pensando en una eventual terapia, siempre en el laboratorio hay dos cosas que pedimos: sífilis y HIV. Sí, claro. Siempre. Porque de me pasó hecho. un paciente. Sí. No, y primero vas a tener que tratar la sífilis, ¿eh? Y después, seguro, seguro. después que la trataste, entonces ahí te planteas la terapia. Sí. Por un paciente que tuve, que hizo una mielitis
no recuerdo ahora, 5 o 6 años atrás. En el seguimiento, en ese momento se pidieron los estudios para diagnóstico secundario de mielitis, y después en la evolución se planteó, bueno, una esclerosis múltiple primaria progresiva. Esto tardó 2-3 años en diagnosticarse porque fue de muy lenta evolución. Ahí se empezó con ocrelizumab, y después del segundo ciclo hizo una reactivación cutánea de sífilis. Claro, en el inicio de ocrelizumab no nos percatamos de hacer esa búsqueda de enfermedad latente. Se buscó TBC, se buscó hepatitis B, sí, pero no sífilis, y bueno, nos pasó eso, que bueno, respondió muy bien con los antibióticos, pero bueno, esto de plantearlo antes de un inicio, más allá del diagnóstico diferencial. Por supuesto, y tenés toda la razón. Entonces, sí, muy interesante, obvio. y bueno, a veces nos olvidamos de este tema. Es uno de los temas que... Exacto, por eso es que nosotros siempre, en el primer laboratorio, siempre el tema de lo que es sífilis y HIV sí va, y a veces incluso FTABS por las dudas, pero eso siempre lo tenemos, y es importante que todos lo tengamos metido en la cabeza para poder hacerlo. Lili, ¿por qué no nos resumís así brevemente entonces qué laboratorio inicial pedimos a un paciente con sospecha de esclerosis múltiple, ya sea también para el diagnóstico, pero al mismo tiempo que nos sirva ya por si empezamos un tratamiento, ¿no? Hemograma. Bueno, hemograma y hepatograma son los básicos. Después los anticuerpos para hepatitis B, hepatitis C, porque la presencia de hepatitis C es contraindicación para el uso de este tipo de terapias. Varicela zoster, IgG e IgM. ¿Cómo es? Sífilis, HIV, la PPD, la placa de tórax, bueno, el control con el clínico además para que nos dé una mano. Y creo que... Ya está. Ya está, ¿no? No me estaba olvidando de nada. Ok, perfecto, estamos de acuerdo. Si obviamente nos encontramos con una PPD que es positiva, primero hace el tratamiento y después planteamos el inicio de la terapia. Le damos todas las vacunas que sean necesarias. Esperamos, al mes ya tenemos el laboratorio que nos muestran los anticuerpos y después arrancamos. Hola Lili. Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Pero qué bueno verte la cara más allá de WhatsApp. Sí, bueno, gusto en saludarte, y saludo también a Edgardo y a Juan. Hola Marcelo. ¿Cómo andan? Lili, te quería hacer dos preguntas. Una era este concepto que vos subrayás de cambiar de mecanismo de acción del fármaco. Si esto también se sostiene con alguna noción de que algunos pacientes, se está empezando a identificar que algunos pacientes sean subgrupos en donde actúa más un mecanismo que otro en esclerosis múltiple. Esa era una pregunta, y la otra era, dado que vos también comentabas que habían decidido switchear natalizumab por un tema de seguridad y no eficacia en este paciente que aparentemente no respondía, si dentro de esto habían considerado retomar natalizumab o si eso no tiene posibilidad. Perfecto, excelente las preguntas. Sí, obviamente. De hecho, y esto es interesante porque también nos remonta a algunos de los patrones que son descritos desde la anatomía patológica, ¿no? Desde el punto de vista de la anatomía patológica, tenés algunos pacientes en donde predomina la acción de células T, son mucho más inflamatorios, y hay otros en donde, bueno, tenés células B y complemento. Ahora, eso es desde la anatomía patológica. Yo no puedo saber en un paciente con las herramientas que tengo a mano cuál es realmente el comportamiento de su enfermedad. Por eso, ante la falla de un medicamento, yo lo que me planteo es, bueno, cambio a otro, y hablando específicamente de los monoclonales, a otro que tenga un mecanismo de acción diferente. Que eso de pronto es distinto a cuando tenés un paciente que inició con un interferón y vos te
planteás escalar, más allá de que también el fármaco tiene un distinto mecanismo de acción, vos te planteás escalar a otro que sea mucho más efectivo. Y en cuanto a este paciente, ponele cuando no tuvo una buena respuesta al emtuzumab, teniendo la opción de ocre, yo no me planteo volver a natalizumab porque le estoy agregando años de terapia a alguien que ya venía con un índice alto. Teniendo otras opciones, no consideramos el volver a un natalizumab. Liliana, después de la falla, mejor dicho, después del índice alto para natalizumab y de la falla al emtuzumab, te pregunto a vos y al auditorio si hubieran pensado o no en cladribine. Vos en algún momento hablaste al pasar de cladribine y yo quisiera saber si cladribine fue tenido en cuenta por nosotros en esos momentos o no. No. Y digamos, la justificación a no es que cladribine es otra terapia de reconstitución inmune, ¿no? Igual que alemtuzumab. Más allá de que uno dijera, no voy a pasar de una terapia de reconstitución inmune a otra de reconstitución inmune, porque sería lo mismo, no podemos poner a cladribine en el mismo nivel de los anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Es un medicamento sumamente efectivo dentro de los orales, probablemente no, seguramente el más efectivo que tenemos hasta el momento, pero siempre se ubica por debajo de la efectividad de los anticuerpos monoclonales. Entonces, no lo consideramos y a mí me parece que al día de hoy, si volviera a tener una disquisición en un paciente así, no lo consideraría porque para mí es desescalar el tratamiento. ¿Y el inicio de acción es más lento o no? Yo no me acuerdo si cuando este paciente empezó el tratamiento, creo que no existía cladribine o fue cuando fue suspendido. Pero hubieras iniciado el porque tratamiento. Supongamos que existía. ponele que lo conozco hoy a este paciente con lo que conté del inicio de la historia. No, insisto, no hubiera elegido cladribine en este paciente. Aunque lo conociera al día de hoy con esa historia, esas imágenes, mi decisión sería anticuerpos monoclonales. No sé si al día de hoy empezaría con natalizumab, por ejemplo, pero en mi cabeza, cuando uno hace el esquema de, a ver, ¿qué fármacos puedo utilizar?, seguiría pensando en que los anticuerpos monoclonales son la mejor estrategia. Además, acordémonos que hoy también tengo un ofatumumab, con lo cual, si de pronto, no sé, problemas, no puedo tener centro de infusión o lo que sea, tengo la opción de un monoclonal de aplicación subcutánea. Pero en mi cabeza o en mi esquema de razonamiento, y esta es una opinión personal, obviamente, seguiría pensando que mi primera opción de tratamiento debería ser un anticuerpo monoclonal. Sí, ¿y por qué dijiste al pasar que no hubieras empezado como empezamos con natalizumab, con este paciente? No sé, porque de hecho tal vez me hubiera planteado, puedo iniciar con un ocrelizumab, que le resulta más cómodo al paciente porque no lo tengo que tener cada 28 días en el consultorio. Y si después resulta que cuando hago el pedido, como pasa muchas veces, sobre todo con algunas obras sociales como IOMA, que no te aceptan ocrelizumab como inicio de tratamiento, sino que ellos te dicen, hay solamente fingolimod y natalizumab para iniciar su terapia, bueno, ok, empezaría con un natalizumab cada 28 días y probablemente después del año pasaría a una dosis extendida. A veces uno se plantea en su cabeza y creyendo que vive en un mundo ideal, cómo empezaría con cada paciente y bueno, y después los pagadores de salud te dan un cachetazo, te bajan a la realidad y te dicen, tengo esto.
agarre algo de esto, ¿viste? Y digo esto porque es lo que me acaba de pasar con una paciente, que por más que discuto con Yomi, que le mandé explicando por qué quería ocre en lugar de natalizumab o fingolimod, creo que me van a decir que no, y voy a dejar de seguir perdiendo tiempo y voy a empezar con natalizumab y listo. Porque... Sí, pero si te hubieran dicho con este paciente empiece con interferón, cosa que bueno, es no, increíble, pero bueno. sigue pasando. Yo creo todavía con algunos financiadores, ¿no? O al menos eso es lo que yo escucho de los Bueno, médicos. eso la verdad que no sería Por eso voy, agarro aceptable. cualquier cosa hasta No, cierto no, punto. agarro cualquier cosa cuando dentro de las opciones que me están ofreciendo, acá me estaban ofreciendo fingolimod o natalizumab, tengo una buena opción. El tema es que la paciente es maestra, es profesora de educación física y cada 28 días tener que ir a un centro de infusión, a ella le altera mucho lo que tiene que ver con su calidad de vida, porque lo planteamos dentro de las opciones de tratamiento. Pero acá la obra social no me dice empiece con interferón. Tengo una terapia de alta eficacia. Bueno, entonces si no consigo lo que quiero, bueno, listo, tengo natalizumab. Sí, Marce. ¿Puedo hacer una pregunta en este sentido? Que en relación a las cosas que tenemos acceso, la opción del rituximab en lugar del ocrelizumab, dado que es un fármaco que en general en los hospitales los tenemos con mayor disponibilidad. ¿Qué comentario tenías para hacernos, Liliana, de esto? Que si no podés acceder a nada, porque todo te dicen no, y tenés tu opción de Rituxi, anti-CD20, sabiendo que lo vas a estar utilizando off-label, pero si no tenés nada y tenés un paciente muy activo, apelá al rituximab, que como vos muy bien decís, en todos los hospitales hay, Marcé. Sí, está bien. Okay. Y tiene bastante evidencia, ¿no? Por supuesto, tiene bastante evidencia. Nórdica. Exactamente, sí, sí. Así que para adelante con eso. Sí, uno a veces se plantea todas estas disquisiciones y demás como que todo fuera perfecto, pero después cuando vos estás en el día a día te encontrás con todos estos escollos, ¿eh? Y a veces tenés que decidir dentro de lo que tenés, lo que a vos te parece que podría ser mejor para el paciente. Si no tenés nada y tenés rituximab, Marce, para adelante con eso, que va a estar más que bien. Sí, tengan en cuenta que no es un fármaco aprobado y que la responsabilidad cae sobre nosotros, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que a eso de que demos lo que nos obliguen o condicionen, bueno, hay que tomarlo un poquitito con pinzas porque sobre todo con el uso de medicamentos no aprobados para esclerosis múltiple, que serán mucho más baratos o no, qué sé yo, para la obra social, pero repito, la responsabilidad es nuestra y además no tiene estudios que... No, digamos, no tiene claramente un estudio, pero sí vos tenés registros y sobre todo registros en los países nórdicos en donde todo paciente con esclerosis múltiple está ahí registrado y demás, y en donde te muestran todas las opciones terapéuticas que han utilizado, incluyendo rituximab, con números altos de paciente, y por supuesto allá tampoco es que está aprobado específicamente para esclerosis múltiple fenotipo recaída, pero tenés evidencia, por lo menos de los registros, y eso tiene que ver con vida real, que se puede utilizar y que funciona. Muy bien. Lili, te quería preguntar por Sí. por el riesgo del MP en este paciente. Al sacarlo de natalizumab, si uno tiene que seguir testeando JC. No es necesario, Juan, seguir testeando JC. De hecho, no lo tenemos que incorporar eso dentro de nuestra rutina clínica diaria, porque de hecho con el entusumab no hay casos registrados. Sí hay algunos casos con ocrelizumab, pero que poniéndolos en el contexto del total de pacientes que al día de hoy
han recibido tratamiento con ocre viniendo de otras terapias e incluso de natalizumab, la posibilidad sigue siendo muy baja. No tenemos que repetir cada 6 meses JC, es la conclusión. Yo creo que hay una recomendación, Lili, Sí. ahora no sé si es de EMA o de FDA, que dice hacer una última a los 6 meses de finalizado el tratamiento con natalizumab o haber suspendido, ¿no? Que con esa última resonancia uno podría quedarse relativamente tranquilo que al menos no va a tener un LMP Vos inmediato. decís que le haga una resonancia antes de iniciar el nuevo tratamiento o La que le haga una recomendación nueva creo que es, la determinación de JC. recomendación, sí, no es una opinión mía, es una recomendación yo ahora no me acuerdo de quién, sí, pero creo que de una agencia americana o europea, de hacer una resonancia a los 6 meses de haber, estamos hablando de pacientes con índice alto, ¿no? Sí. Una resonancia a los 6 meses de la suspensión. Como último. Y de haber iniciado una nueva terapia dentro de esos 6 Bueno, meses. sí o no, pero es, digamos, independiente, ¿no? Ok, eso no, la verdad, no lo tenía en la cabeza, no me acordaba de que sea así. Sí, Juan. Igual no, hagan una resonancia siempre antes de iniciar Eso toda nueva seguro. terapia. Sí, Siempre sí. hagan una resonancia para ver que no traigan nada de atrás, De arrastre. independientemente de que sea natalizumab, lo que sea, siempre una resonancia cada vez que vayan a arrancar con una nueva terapia y tengan esta resonancia de follow. Es cierto que ahí es donde si uno inicia una terapia de reconstitución, uno dice, tiene sentido, ¿cuándo va a ser la resonancia basal? Después podemos discutir la resonancia de baseline de una terapia de mantenimiento, sí, tiene que tenerla a los 6 meses, una terapia de reconstitución, ¿cuándo va a ser la resonancia de baseline? Lo podemos discutir, esto que plantea Edgardo, pero cada vez que vayan a iniciar una terapia, tengan una resonancia de inicio. Hoy está recomendado. Magnims hizo las recomendaciones de resonancia y cada vez que vayan a iniciar una terapia, tengan una resonancia de inicio, para justamente ver esto, ver que no traigan puesto nada el paciente de esto, de safety, de seguridad. Y en ese sentido, Juan, Liliana, vos comentaste al pasar que uno, en los casos de índice alto, por ahí puede acortar el tiempo de seguimiento de resonancia para ver si encuentra algún dato sutil que pueda sugerir el MP. ¿Cuáles son esas imágenes que uno podría diferenciar del MP versus la actividad de la enfermedad, ¿no? Obviamente, las lesiones de esclerosis múltiple son esas típicas que son chiquititas, la topografía que es periventricular o yucta o en corteza o tronco y demás. Las lesiones de LMP suelen ser más grandes, de bordes que son más difusos. No estoy hablando de una lesión que parezca pseudotumoral, ¿sí? Pero vos la vas a ver que es más grande de las que habitualmente se ven en esclerosis múltiple y sobre todo que los bordes son bastante difusos. Entonces es independientemente de que realce o no con gadolinio, porque antes teníamos en la cabeza como que todas las lesiones del MP realzaban con el gadolinio y de hecho en la mayoría de los casos no realzan, pero es una lesión que te va a llamar la atención, ¿eh? Inmediatamente te vas a dar cuenta de que esa no es una lesión desmelinizante de tipo múltiple. Liliana, ¿no son también mucho más corticales? ¿No tienen muchas veces clínica? Bueno, no necesariamente. Pero en general, digo, ¿cómo es eso? En cuanto a que necesariamente tengan que tener una correlación clínica, no. Obviamente si el paciente empieza con algún trastorno cognitivo o algún comportamiento de pronto psiquiátrico, ¿no? Que te llame la atención, rápidamente tenés que pensar en que eventualmente puede ser un LMP y hacerle las imágenes.
En cuanto a la localización, pues la mayoría de los casos son supratentoriales. No es tan común que las lesiones sean infratentoriales y las podés encontrar o en lo que es sustancia blanca o de pronto bastante cerca a la corteza, pero vos vas a ver que es como que siguen todo el reborde de corteza, son bastante, no en la corteza en sí, sino adyacente a la corteza, son lesiones bastante extensas y con esos bordes difusos. Bien. De hecho, bueno, si después tenemos 2 minutos de tiempo, les muestro una imagen de un paciente con el MP que nos había mandado con diagnóstico presuntivo de múltiple para que vean la lesión. ¿Sí? Gracias. De Muy nada. bien. Yo le diría que en función del tiempo, si no hay por ahora preguntas, pasemos a la presentación de Juan Rojas, que para quienes no lo conocen, Juan Rojas también se ha dedicado en las últimas décadas exclusivamente a la atención de pacientes con esclerosis múltiple y a la investigación, y es un gran promotor del trabajo en grupo, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Bueno, y nos va a contar algo sobre qué pasa con esta nueva ola de moduladores S1P. Muchas gracias, Juan, porque Gracias. Juan es un excelente conferencista, así que creo que Gracias. Muy generoso, muy generoso, Doc. Muchas gracias. nos va a mantener atentos. Muchas gracias, Doc. Sí, la idea, Liliana, se enfocó mucho en estas terapias de alta eficacia, sobre todo en los anticuerpos monoclonales, y yo me voy a enfocar en esta ola de nuevas terapias, de cómo fueron evolucionando en los nuevos moduladores de los receptores de fingosina 1-fosfato, sobre todo porque hemos tenido muchas consultas de qué rol tienen, para qué entraron a como opciones de tratamiento, y hoy nosotros por lo menos desde la práctica los estamos usando bastante, los estamos pensando bastante en la práctica, más allá después, por supuesto, el tema de acceso es un tema sin dudas a discutirlo, pero el mundo desde la asistencia los está utilizando bastante, nosotros los estamos mirando y utilizando bastante, y la idea es ver cuál es el rol que hoy tienen desde la práctica asistencial. Este es un caso clínico que va a graficar cómo los estamos mirando y utilizando y cuáles son los que estamos viendo y utilizando en Argentina y también algunos de los que se están utilizando en el mundo. Esta es una mujer de 27 años, como antecedentes tenía una insulinoresistencia, y en abril de este año ella debuta con una cervicalgia izquierda de 72 horas de evolución, y a las 48 horas de haber comenzado con esa cervicalgia agrega parestesias brachiocrurales izquierda y disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo. Después agrega un Lermit, y cuando se la evalúa, bueno, se constata esa disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo, una hiperreflexia generalizada y un nivel C3 izquierdo. Eso le daba un EDSS en el contexto de este episodio agudo. Se le pide una resonancia, se le hace toda una evaluación de imágenes del sistema nervioso central, y dentro de esta evaluación, esta es la resonancia de cerebro. Estos son algunos de los cortes seleccionados de FLAIR. En los cortes axiales de FLAIR se veían algunas imágenes hiperintensas, focales en los cortes axiales. No tenía mucho, pero tenía algunas imágenes periventriculares, tenía algunas imágenes subcorticales, algunas que por ahí en el corte sagital, cuando la veíamos en el volumétrico de FLAIR sagital, llegaban a ser yuxtacorticales, o sea que eran periventriculares, algunas yuxtacorticales. En la secuencia de T1 contrastada, esta periposterior derecha era la única que realzaba a nivel cerebral. Y en la médula, cuando le hicimos la secuencia de médula, tenía una lesión en C1, C2
Este es el corte sagital de T2, que se veía esta lesión, y esta lesión realzaba. Esta era la lesión que le estaba dando la clínica. No tenía otro evento, por lo menos en el relato, que ella nos contase. Le terminamos de pedir un perfil inmunológico, infectológico, vitamínico, era todo negativo. Y cuando la pusimos dentro de esta secuencia, un evento clínico, en la resonancia tenía estas lesiones periventriculares, yuxtacorticales, tenía la lesión medular, algunas lesiones realzaban, otras lesiones no realzaban, diseminación en el espacio, diseminación en el tiempo, evento clínico, excluimos otras causas, lo que mejor explicaba lo que le estaba pasando era una esclerosis múltiple, fenotipo recaída. Le hicimos el diagnóstico y dentro de la individualización, una forma moderada, o sea, un evento clínico medular, eso pronóstico dentro de la individualización no es bueno. La carga lesional en la resonancia no es una carga lesional alta, pero tiene esa lesión en la médula y eso dentro de los pronósticos no es tan bueno, pero después no tiene otros factores de mal pronóstico. Por eso es que no es una paciente como lo que mostraba recién Liliana, no tiene marcadores de mal pronóstico, salvo la recaída medular y la lesión de topografía medular. Por eso es que es una forma moderada, y de ahí de esta individualización es que decidimos comenzar con un modulador de los receptores de fingosina 1-fosfato, en este caso ozanimod, que es el que hoy está aprobado en Argentina y es uno de los aprobados en el mundo. ¿Y cuáles son estos moduladores de los receptores de fingosina 1-fosfato? Quizás por ahí suenan difíciles de mencionar, pero son estos, ¿no? El más conocido para todos es fingolimod. Fingolimod es un modulador de los receptores de fingosina 1-fosfato, pero no selectivos. No es selectivo, ya que va a los receptores, pero va a muchos de los receptores. Va al receptor 1, 3, 4 y 5. O sea, tiene un mecanismo de acción que hoy conocemos, que es buenísimo, porque sabemos cómo funciona, sabemos que funciona muy bien. Quizás la gran desventaja es que no es selectivo, y esta no selectividad es el precio que tenemos que pagar con los eventos adversos, más que nada desde lo cardiológico y desde el descenso marcado en algunos pacientes del recuento linfocitario. De ahí es que se empezaron a hacer más selectivos este mecanismo de acción. Y el segundo que apareció fue Siponimod probado en formas secundarias progresivas, actuando desde la selectividad en el receptor 1 y 5. Y después empezaron a aparecer otros, ozanimod en el fenotipo recaída-remisión, ponesimod es otro que va a aparecer, pero todavía no está aprobado, y ahí hay toda otra oleada de estos moduladores selectivos. Hoy los que tenemos aprobados dentro de la selectividad es Siponimod en secundarias progresivas y ozanimod en RR. Por eso es que esta modulación selectiva hoy la tenemos para RR con ozanimod. Por eso es que en esta paciente lo usamos. ¿Qué es lo que traen de nuevo? Hoy no tenemos un ensayo clínico que salga a comparar el selectivo ozanimod con el no selectivo con fingolimod, pero sí tenemos algunas comparaciones indirectas. Esta es una comparación indirecta, por ejemplo, entre fingolimod y ozanimod, que cuando la vemos desde el lado de la eficacia, porque lo que se hace es ver los ensayos clínicos, no hay diferencias. No hay diferencia en la tasa anualizada de recaídas entre ozanimod y fingolimod, no hay diferencia en el outcome de progresión de la discapacidad, pero sí hay una gran diferencia entre los eventos adversos. Claramente, al ser selectivos, al modular selectivamente, ozanimod contra la no selectividad de fingolimod, lo que produce es una menor tasa de eventos adversos. En los selectivos, ozanimod contra fingolimod produce menos eventos adversos cardíacos, menos descensos del recuento linfocitario, menos tasa de eventos sobre la parte hepática. Por eso es que empiezan a ser mucho más utilizados y empiezan a, por un lado, preservar el mecanismo de acción, este que conocemos y que sabemos que funciona, y por otro lado los empezamos a utilizar porque tienen esta menor tasa de eventos adversos, no solo desde lo cardiológico, desde lo hepático, desde la tolerancia del paciente, sino sobre todo por esta menor frecuencia en el descenso de los linfocitos
y una recuperación más rápida del recuento linfocitario en los pacientes. Y esto no es menor. Cuando tenemos que salir de este mecanismo de acción, podemos salir mucho más rápido, que a veces con Fingo, cuando tenemos que salir, tarda bastante y eso puede ser un problema. La frecuencia por ahí del efecto rebote que tenemos cuando queremos salir de Fingo tiene que ver con que no podemos salir porque el recuento linfocitario no lo podemos recuperar. Básicamente, otro del beneficio que tenemos es que no tenemos que hacer primera dosis. Esto lo empezamos a ver con Cipo. Ciponimod para formas secundarias progresivas no tenía este monitoreo de primera dosis, específicamente porque por la selectividad. Bueno, con Ozanimod, con Ponesimod, con los selectivos, también vamos a ver esto por la selectividad al no actuar sobre el receptor 3, ese receptor que está en el miocito cardíaco. Básicamente, dónde empiezan a tener una acción o qué es lo que traen de nuevo estos moduladores selectivos, los receptores de sfingosina 1-fosfato, al actuar sobre el receptor 1 o 5, como lo hace Ozanimod, o actuar sobre el receptor 1, como lo va a hacer Ponesimod, es mantener el mecanismo de acción que funciona y sobre todo no tener los eventos adversos que hoy por ahí tenemos con Fingolimod desde la parte hepática, desde la parte cardiovascular, desde el descenso linfocitario que tenemos con Fingo. Es básicamente una evolución, hacerlos más inteligentes a los medicamentos, en este caso a los moduladores de fingosina 1-fosfato, como también lo venimos viendo con otros medicamentos que utilizamos en esclerosis múltiple, por ejemplo, para natalizumab, lo que estamos viendo es pasan a la vía subcutánea, extender la dosis para los anti-CD20, evaluar dosis más alta, por ejemplo, para OCRE, para todavía incrementar la eficacia que tiene OCRE, para mantener este efecto sobre la progresión independiente, evitar la progresión independiente de recaídas. Un poco lo que estamos viendo es esto. ¿Qué es lo que traen de nuevo? Hacerlos más inteligentes, mantener el mecanismo de acción y reducir la tasa de eventos adversos. Prácticamente ese es el rol que estamos viendo y lo novedoso y dónde vamos a ver la evolución de los moduladores de fingosina 1-fosfato. Por eso es que en el mundo un poco hacia dónde va evolucionando y por qué están desplazando los moduladores selectivos, básicamente porque mantenemos el mecanismo de acción, pero por supuesto evitamos todos los eventos adversos de los moduladores no selectivos en el caso de Fingolimod. Muy bien, muchas gracias, Juan. Juan, yo, si me permitís, quería hacerte una pregunta de la práctica clínica. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está tratado con Fingolimod y tengo en 2/3 determinaciones de laboratorio un conteo linfocitario que se mantiene por debajo de 200, ¿tiene sentido que le cambie a otro modulador de ese 1P o lo que vos sugerirías es que busque otro medicamento que de pronto no provoque una linfopenia tan marcada en el paciente? Sí, tendría sentido. Yo lo haría, porque de hecho los ensayos clínicos cuando uno ve Radiance y Sunbeam para Ozanimod, el descenso medio del recuento linfocitario se mantienen en 600, 700, o sea, es un descenso promedio que justamente está por encima de lo que hace el descenso de Fingolimod, y si vos tenés en la práctica clínica un paciente que te preocupa por ese descenso tan marcado, manteniendo un mecanismo de acción que ha funcionado tan bien en ese paciente, justamente no lo cambiarías a ese mecanismo de acción, sino que cambiarías ese medicamento que está generando ese descenso linfocitario por un medicamento que mantiene ese mecanismo de acción, pero que no te desciende tanto ese recuento linfocitario. Yo lo cambiaría. Perfecto. Sí. Y esperaría a que le suban un poco los linfocitos, llegar a 800, claro, y ahí empiezo con el nuevo de pronto. De hecho, cambiarle por este modulador selectivo te va a mantener el mecanismo de acción regulando ese 1P1 y te va a hacer subir el recuento linfocitario porque justamente va a ser una retención selectiva. Ok, perfecto. Sí, Solo pero, esperaría que suba. Liliana, pero no sé, ¿no es peligroso suspender Fingolimod
y esperar. Sí. No lo suspendería, directamente lo cambiaría. Por eso es que lo que planteaba Juan es no esperar nada, no esperar a que aumente el recuento linfocitario, sino pasar. Sí, escuché algo de 800, sí. Bueno, ¿cómo está el auditorio? Medio dormido, me parece. No veo ni siquiera, no los veo con la cámara prendida. ¿Se quedaron todos dormidos? No, están despiertos. Ahí están todos. Así, muy bien. Bueno, una prueba. Bueno, nosotros tenemos relativamente poca experiencia todavía con Osanimod. El mundo en general todavía tiene poca experiencia, Y el mundo, sí. Pero yo quería preguntarles a la gente del auditorio qué experiencia tienen, cómo les fue, qué les parece. Nico parece que no ha tenido experiencia por ahora. No tenemos hacer una pregunta en cuanto a Osanimod. Claro. Sí, por supuesto, Marina. Ok, ¿cuánto sería el monitoreo de cuando empezamos de Fingolimod, en el caso que dejaríamos Fingolimod y pasamos a Osanimod? ¿Hay que hacer el recuento de linfocitos, el hepatograma, hay que hacer todo el laboratorio nuevamente, o hay algo que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar con esta medicación? No, básicamente, o sea, el mismo monitoreo que vos hiciste para Fingo, vos pasás directamente, porque estás hablando del mismo mecanismo de acción. Y de hecho vas a tener menos eventos adversos. O sea, el mismo monitoreo que vos hiciste, las mismas precauciones que vos tuviste para Fingo, son las mismas precauciones que vas a tener para Osanimod. O sea, no vas a tener otras precauciones distintas. Por eso es que no vas a hacer una evaluación distinta para hacer un switch. Distinto por ahí es, si vos venís de, no sé, de interferones y de acetato de latiramer y querés pasar a Osanimod, ahí sí vas a hacer una evaluación distinta, o vas a hacer una evaluación complementaria, en donde vas a ir a ver la IgG para varicela, vas a ir a ver la evaluación que recién planteaba Liliana, el estatus, lo mismo que uno haría para hacer el estatus infectológico del paciente, HIV, TBC, sífilis. Pero si el paciente viene utilizando Fingolimod y querés pasar a Osanimod, lo cambiás directamente. Por supuesto que estarías evaluando el hepatograma, no estarías pasando, si un paciente, no sé, tiene un hepatograma descontrolado, no estaría saliendo al mismo mecanismo de acción. Ahí sí no estarías cambiando a este mismo mecanismo de acción. Y la otra pregunta sería, en el caso de siempre haciendo, en caso de mujeres obviamente, hacer anticoncepción siempre. Sí, sí. Por eso un no tiempo cambia. y después ver si es que, hablarlo con la paciente, si es que ella está para poder procrear, si es que tiene ganas de Sí. Eso también hay que planteárselo. Sí, eso sí. Eso sí. Sigue siendo una contraindicación estos medicamentos durante el embarazo. Algo por ahí interesante es esto, por ejemplo, este tipo de medicamentos yo por ahí lo planteé para salir de estos medicamentos, estos moduladores de los receptores tingosina 1-fosfato, por ejemplo con Fingo. Cuando queremos salir de acá y queremos ir a, no sé, a natalizumab o cladribina. Muchos de estos medicamentos hoy cuando fallan y queremos salir y queremos, por ejemplo, ir a cladribina, tenemos que esperar que el recuento linfocitario suba, ¿no? Y que llegue a niveles por encima de 1000. Cuando queremos salir de acá a cladribina, hoy una condición para cladribina es que el recuento linfocitario esté por encima de 1000. Entonces interrumpimos este tratamiento y lo esperamos. No sé si les ha pasado, si han salido de estos mecanismos de acción de Fingo y han pasado a cladribina. O eventualmente han ido a alemtuzumab, tienen que esperar a que el paciente recupere el recuento linfocitario. Y a veces Fingo es un medicamento que retiene mucho el recuento linfocitario. Eso es lo que yo recién decía, el riesgo del rebound, del rebote. Y uno lo está mirando al paciente, lo está mirando y suspendió, interrumpió. Y estos son medicamentos antitráficos, es decir, retienen y cuando interrumpe, el riesgo de que el paciente rebote es alto. Entonces uno lo está mirando. Por eso justamente estos medicamentos selectivos
empiezan a ser alternativas cuando uno los va a usar, cuando uno está diagnosticando al paciente y está hablando y dice, me gusta este mecanismo de acción. Los moduladores selectivos, el mecanismo de fingolimod es un mecanismo buenísimo. De hecho, hoy lo conocemos y funciona muy bien y lo tenemos incorporado, pero cuando queremos salir a veces es un riesgo. Y esto es lo bueno, que cuando queremos salir, para los moduladores selectivos sale muy rápido el paciente. A las 2 semanas ya recuperó el recuento linfocitario y es por eso, hoy está, cuando hacemos la evaluación decimos cuál es el riesgo o hay reportados efectos rebotes en pacientes con los moduladores selectivos con ozanimod. No hay ninguno. No. Probablemente vaya a aparecer, pero parte de que no haya reportados efectos rebotes con ozanimod es porque los pacientes recuperan mucho más rápido el recuento linfocitario, a diferencia de Fingo en donde tarda mucho. Entonces, al tardar mucho y el paciente no poder incorporar el otro medicamento, el riesgo de rebote es muy alto. Por eso es que estos mecanismos de acción más selectivos empiezan a ser más inteligentes, mucho más prácticos desde la asistencia clínica y empiezan a ser más útiles. Y de hecho hay un comentario muy interesante de Andrea que dice que si bien no ha tenido experiencia, le parece muy atractivo el no tener que monitorear y después remonitorear si el paciente deja por 15 días fingolimod, por ejemplo. Claro, eso también. Sí. Juan, te hago una pregunta. ¿Crees que les queda espacio a fingolimod, más allá de que sacando Argentina y las cuestiones económicas, con este nuevo tipo de inhibidores o moduladores de S1P? Mirá, en el escenario ideal, no. Hoy en el escenario ideal en donde, pero es una cuestión lógica, pero por la evolución de la inteligencia de los medicamentos. Claramente la evolución va desplazando a los medicamentos más viejos porque justamente se van haciendo más inteligentes, mucho más, mantienen la misma eficacia, tienen menos eventos adversos, la carga del tratamiento para el paciente es menor, la carga del tratamiento para el sistema es menor. No tienen sentido los moduladores no selectivos, pero lógicamente en el escenario real sí tienen un rol, porque el financiador te dice, me sale mucho más barato el otro, por eso es que en el escenario ideal, claramente la evolución te empieza a decir que los moduladores no selectivos no tendrían un rol, pero en el escenario real, lo que vivimos en el día a día, sí lo van a seguir teniendo. Algo parecido es lo que pasa con dimetilfumarato y el deroximel fumarato, ¿no? Que es muchísimo mejor tolerado por los pacientes, entonces sacás del medio no tanto el flashing, el rubor, pero sí la intolerancia gastrointestinal, ¿no? Claro. Sí, sería algo parecido a lo que pasó entre el propanolol y el carvedilol, digamos, ¿no? Para los cardiólogos, se me ocurre. O sea, mayor selectividad, menores efectos colaterales o adversos, qué sé yo. Sí, pero indudablemente por un tiempito el acceso va a ser un poco limitante, me imagino. No sé. Sobre todo con la cantidad de copias que hay de fingolimod, me parece, ¿no? Y algunas baratísimas. Sí. Hasta que aparezcan todas las copias y genéricos de ozanimod. Pero por supuesto, obviamente. Está muteada, Marina. Está muteada. Está muteada, Marina. Marina está hablando, pero Marina, está muteada. estás muteada. No, quería hacer una pregunta con respecto a ozanimod. En el caso que la obra social acepte, ¿cuál sería la causa que va pasar de fingolimod a ozanimod? Porque las obras sociales no quieren, por más que vos le pedís todas las características y todas las buenas, todo lo positivo que tiene ozanimod. ¿Me explico? Sí. ¿Cuál sería, decir, bueno, está bien, tiene un recuento linfocitario bajo, entonces yo propongo poner ozanimod? ¿Esa sería una o tenemos que tener que ampliar las causas por las cuales cambio de fingolimod a ozanimod? Mira, hoy el motivo del cambio
sin dudas está por el tema de eventos adversos. Sí. Si el paciente no tiene una eficacia, está controlado desde la actividad de la enfermedad, no tiene eventos adversos, tiene que seguir con fingolimod. Sí. Pero si el paciente no tiene buena tolerancia a fingolimod, el recuento linfocitario ves que no levanta de 200, está bajo, tenés que estar interrumpiendo para que levante, está haciendo dosis día por medio como para que apenas te levante los 200, o eventualmente te hace una elevación de enzimas hepáticas, interrumpís, te va haciendo esto, o el tema de la parte cardiovascular, o te hace una interrupción, tenés que volver a hacer primera dosis, pasa por el tema de eventos adversos. Puntualmente, el tema del descenso linfocitario. Sí. Ese es el motivo por el cual hoy hacemos el cambio, y el justificativo está ahí. Quizás la principal utilización de ozanimod por fingolimod es el paciente que está arrancando el tratamiento, o el paciente que viene utilizando, no sé, algún otro tratamiento, un inyectable, y lo estamos pasando a un modulador de fingosina fosfato, y entonces en vez de utilizar fingolimod directamente estamos utilizando ozanimod. Juan, sí. Hola, no sé si Mariano, me escuchás, ¿cómo les va? No, hola. Bueno, eso te quería consultar, ¿cómo les va? Porque yo tengo una paciente también que el motivo del switch, no sé si me lo irán a autorizar, era que venía con un interferón, lleva como 10 años de interferón, es una paciente de mi padre, y que en un recuento de linfocitos descendió a 2.500. Por una recomendación de la hematóloga, decidió suspenderlo y tuvo durante 6 meses sin tratamiento. En la nueva resonancia no hay nuevas lesiones. Sí, yo obviamente, la chica, aparte la señora, uno de los motivos que me planteó es que ella no quiere volver al interferón por este miedo del descenso de los glóbulos blancos, digamos. ¿Sería una alternativa el ozanimod, vos considerás? Sí, claro. Una excelente alternativa, me parece. Sí, claro. Sí, Mariano. En realidad yo el pedido lo hice, lo argumenté de esa forma. Estoy esperando que me contesten, pero por lo que decía Marina también, estoy esperando que me contesten a ver si me aceptan ese cambio. Definitivamente. Y me parece una excelente alternativa. De hecho, si vos estás pensando en usar un modulador S1P ante un paciente que hizo una leucopenia por interferón, sí, bueno, yo ni lo pensaría, ¿no? En cuanto a la elección del mismo. La otra cosa que yo quería, Juan recién dejó pasar algo y que yo no lo quiero dejar pasar, es el tema de dar fingolimod en días alternos por el tema de leucopenia, de linfopenia. Yo no recomendaría de ninguna manera esa estrategia ante la linfopenia porque no hay estudios que avalen esa conducta. Cierto. Es cierto. Bueno, tenemos dos cosas. Amelia nos pidió o nos preguntó por criterios de suspensión o de switch desde y hacia cladribine, etc. Liliana colgó en el chat 2 papeles que tienen que ver con ese tema. Los pueden descargar de ahí. Segundo punto. Amelia tiene, ella o sus colegas de Paraná, un caso clínico para contarnos. Es muy cortito, es muy cortito. Bueno, está perfecto, bueno. Amelia, pero es muy interesante. Bien. Tenemos que habilitarles la pantalla, ¿no? ¿Y daba todavía un tema a ustedes o ya estaba? No, ya estamos. Vamos con tu tema porque si no, no vamos a hacer. Tenemos la pantalla. Porque la verdad que se ha hecho largo, pero muy interesante. Además hemos tenido...
Sí, no, contestando una serie. Yo voy a poner acá. Yo tengo Temas que tenemos poder muchos, pero nos interesaría ver el tuyo. Y creo que a las 9 sería bueno que, terminar. porque la gente se cae a esta hora, ¿no? Espérate que tengo que... No. Un segundo, Amelia, ahí te guío. Voy a cerrarlo. Sí, ahí voy. Hay que armar uno, Liliana, para presentación de casos clínicos exclusivamente. Sí, sí, Marce, me encanta. Bueno. Me encanta. Muy bueno. Sería muy bueno. Pero cuando ustedes quieran, juntan 2 o 3 casos. Y para nosotros es una fiesta. Justo hoy discutíamos un par de casos con Amelia y Mariano en el hospital y tenemos un par de dudas que sería interesante después con tiempo armar una reunión para presentar los casos simplemente. Dale, Marce, Sin me tiempo también, escribís a si mí o a Juan y lo coordinamos. La semana que viene vamos a estar en ECTRIMS, pero cuando volvemos, cuando vos quieras, hablamos y listo. Tampoco hace falta una super presentación, estamos tranqui con eso. No perdamos el tiempo en eso. Bueno, yo les cuento un poquito. Esto es una paciente que tenemos en este momento viendo en el servicio. Ella es una paciente de 49 años, que es diagnosticada sin antecedentes patológicos ni hábitos tóxicos. Ella es diagnosticada en el año 1997 de esclerosis múltiple remitente recurrente. Inicia en ese momento con interferón beta 1A, tratamiento que ella recibe hasta el año 2018. Su historia es de múltiples recaídas, nosotros no la veíamos durante todo este periodo, en los cuales recibió siempre pulsos de metilprednisolona en dosis altas. Nosotros la vemos en el 2015, donde ella tenía ya un empeoramiento progresivo, clínico, sin ningún tipo de evidencia de actividad en la resonancia, por lo que concluimos en que ya estaba en una etapa secundaria progresiva. Ella igualmente quiere hacer una consulta, entonces va a Buenos Aires, bueno, no me acuerdo con quién, pero consulta, y coinciden con que ella está con una secundaria progresiva, e inclusive le sugieren dejar el tratamiento porque ella refería muchos efectos adversos al interferón. En el año 2018 la ve otro neurólogo y le indica dimetilfumarato. Ella lo recibe por un periodo, un año o menos, y lo deja por efectos adversos. Estamos en este momento, ella ya tenía un SS de 5.5 y al suspender el dimetilfumarato le indican el fingolimod con un SS de 6. Bueno, acá hoy lo aclaramos cuando pudimos tener acceso a la historia clínica final de ella. Yo no la veo tampoco acá, así que voy a pedirle a los chicos si quieren participar. Ella aparentemente suspende por voluntad propia 10 meses antes de consultar y que le ofrecieran ingresar en un ensayo, ser reclutada en un ensayo clínico con tolebrutinib contra placebo, en un estudio doble ciego contra placebo. Sí. Ella ingresa en el ensayo clínico el 2 del 10 del 21, o sea, en octubre, en inicios de octubre del 21, y lleva supuestamente 10 meses de haber suspendido el fingolimod. Ella, el familiar se comunica con la médica con la que llevaba a cargo el ensayo y le comenta que la paciente había tenido un empeoramiento importante y le pide una resonancia magnética. Y esto es lo que encontraron en el estudio que se hace en ese momento. Estamos hablando de pocas semanas después del inicio del ingreso al ensayo. Ella tenía lesiones muy que realzaban, supratentoriales, infratentoriales. Y bueno, acá se abrió un poco la discusión. Aparentemente lo que se pensó era que la paciente en realidad
había ingresado en la rama placebo, o sea que ella no estaba recibiendo el fingolimod, y que esto pudo haber sido la causa de una reactivación de la actividad de la enfermedad. Pero bueno, después aparece este dato de que ella llevaba mucho tiempo ya sin el fingolimod. Bueno, la paciente se la evaluó, se le hizo un líquido cefalorraquídeo para descartar que estas imágenes pudieran tener otra causa, y se decide, se le hacen pulsos de plasmaféresis. La chica queda realmente muy secuelada, y bueno, la pasan a la rama activa, ella empieza a recibir el anticuerpo monoclonal, y ahora lo recibe y realiza 2 resonancias magnéticas de control. Acá yo no estoy viendo en la... Ahí está. Ella entonces, haciendo un poco un resumen, ella el 3 de diciembre del 2020 suspende el fingolimod con un SS de 6, el 2 de octubre del 21 ingresa en ensayo clínico, y el 15 de octubre del 21 tiene este empeoramiento clínico y radiológico, recibe plasmaféresis con un SS de 8.5 e ingresa en el brazo activo del ensayo. Le realizan 2 resonancias magnéticas, una en junio del 22 y otra ahora hace poquito, el 10 del 22. Y ella persiste teniendo estas lesiones, no es mucha la actividad, pero sigue activa. Bueno, ella lo que plantean en el centro donde la están viendo es que ella continúe con el tratamiento, ella se niega a seguir, y bueno, y como alternativa le están ofreciendo el rituximab. Bueno, la consulta nuestra era qué opinaban de eso, digamos, como tratamiento alternativo el rituximab en esta paciente. Y si, bueno, y si consideran que esto fue realmente, si la recaída, bueno, nosotros estuvimos leyendo algo, pero la recaída a un tiempo, a 10 meses de la suspensión. Muy alejado. Estamos lejos, ¿sí? De todos modos está descrito. Sí, todo es posible, pero mira, mi primera impresión es la siguiente. Esta paciente creo que empieza a sufrir en el 97 y en el 2015, o sea, 18 años después, es diagnosticada como secundaria progresiva, es decir, que tiene... Sí, nosotros la vemos a Edgardo en realidad, no la conocía. Sí. Pero esta mujer, me parece que por lo que vos contás, ya en el año 15 tenía un EDSS alto, ¿no? Sí. Sí, 5 o 6. Ella ya tenía un EDSS alto. Como es cuando la conocemos. 5. Claro, ella cuando nosotros la vemos tenía ya un EDSS alto y venía con una historia de empeoramiento progresivo, más que nada de la marcha, y las resonancias que traía, que eran 3 o 4, no tenía actividad ninguna. Entonces, bueno, cerramos, ya estaba en la etapa secundaria progresiva, aparte llevaba muchísimos años. Y bueno, ahora... Sí, da la impresión que, bueno, en esta mujer todo lo malo pasó en esos primeros 15 años, ¿no? Sí. Esta mujer... No, tuvo muchas recaídas. Sí, a eso voy, ¿no? A eso voy, muchas recaídas, seguramente muchas lesiones en la resonancia durante esos 15 años. Seguro. Y siguió siendo tratada con el mismo medicamento sin haber detectado la falla, ¿no? Y switcheado. Ese es el primer aprendizaje que yo tengo de esta paciente. 18 años después, mi pensamiento, así, de una forma muy general, es que todo lo que hagamos va a ser relativamente poco, digamos. En esta paciente me llama la atención ver esa resonancia anterior que vos mostraste, que parece de una vasculitis más de una esclerosis múltiple, que es una cosa tremenda, después de 18 años y en una forma secundaria. No es lo que estamos acostumbrados a ver, pero evidentemente esta mujer reactivó su enfermedad de una manera brutal. No creo que haya Ella reactiva poco tiempo después del inicio con el anticuerpo monoclonal. Del placebo.
Vos dijiste, claro, no, perdón, del placebo. Sí, perdón, del placebo. Eso. Sí, perdón, Sí. del placebo. Claro, placebo. en ese momento nosotros lo que discutíamos era que si bien estaba alejado de la suspensión del fingolimod, en promedio no, pero creo que éramos entre 8 y 10 meses, que si bien, como decía Amelia, revisamos el tema y está descrito, pero el único factor, y un poco me llamaba la atención lo que decía Juan hoy, de que el rebote tan fuerte, porque en una paciente que después de muchos años que estaba sin actividad, prueban fingolimod y hacen esto que la verdad que la única explicación sería un rebote tremendo. Y las lesiones, lo llamativo es que son todas lesiones que están como activas alrededor de lesiones crónicas. Sí. Eso es muy llamativo. Muy llamativo, es interesantísimo este caso, ¿no? Y absolutamente infrecuente. El asunto es qué hacer con esta mujer. Actualmente está sin tolebrutinib, yo creo, ¿no? Por lo que entendí. Sí, lo dejó hace una semana por su propia voluntad, y entonces allá le proponen rituximab, dijiste hacerlo una rituximab, alternativa. sí. Claro, bueno, se lo están proponiendo, Nosotros en realidad no hemos discutido con ellos porque no hemos tenido tiempo pero vamos a hacer un Ateneo, obviamente, con la gente que está llevando adelante el ensayo. Pero bueno, ya que teníamos la reunión con ustedes, nos parecía interesante mostrarles el caso y pedirles la opinión. O sea, si consideraban ustedes el rituximab una alternativa en este caso. y yo creo que es una alternativa, otra sería Es la ocrelizumab, propuesta que está ¿no? trayendo ella. Ajá. ¿Cómo? Sí, no, que digamos, la alternativa, yo creo, más lógica y aprobada sería darle ocrelizumab a esta paciente. Y lo pensamos. Tiene un EDSS de 8.5, si mal no recuerdo. Sí. Y con ese EDSS yo pensaría darle mucha falla cognitiva. Ella ha quedado pero muy secuelada. Muy ¿Amelia qué edad tiene? Tiene 49 años. Y Amelia, ¿y ese DSS, ese contexto, tuvo una recaída ahora hace poco o estas son lesiones o tiene actividad solo de resonancia? No, esta recaída, o sea, esta resonancia coincide con ese empeoramiento clínico severo y después ella quedó secuelada, no ha mejorado absolutamente nada. O sea, yo no la estoy viendo, pero la está viendo una chica que me va informando. Y bueno, aparentemente no ha habido grandes cambios, le hicieron algunos pulsos. O sea que es como que hace un año... Sí tiene Liliana, Lo que tiene Liliana es las lesiones estas que tienen, o sea, estas resonancias que se van haciendo de control, persiste la actividad, que no es mucha, pero persiste. Pero o sea que es como que hace un año que viene con un EDSS de 8.5, o sea que es como que ya estamos bastante alejados de la recaída y esto ya le quedó y le quedó. Sí. Y ella tiene dificultades para hablar, para tragar, no controla el esfínter, mucho daño cognitivo. Mi impresión... Me cuestionaría si inclusive hacer algo o nada. En esta paciente tal vez yo no haría nada porque el riesgo en una paciente con esta discapacidad tan alta podría ser superior al beneficio con un monoclonal, ¿no? Que en caso que yo me planteo, ¿cuál sería el beneficio? Porque digamos, del 8.5 no creo que va a volver. El daño cognitivo no me parece que se lo resuelva ni un rituximab ni ningún otro anti-CD20. Bueno, a lo mejor de pronto no tiene más lesiones inflamatorias en la resonancia, pero lo que yo planteo es, le voy a poner un rituximab porque me pone mal ver lesiones activas en la resonancia, para eso le voy a poner un rituximab. No le estaría viendo como demasiado el beneficio para esta señora. Entiendo muy bien que es tremendamente joven porque solamente tiene 49 años,
pero tal vez me enfocaría más en, no sé, en que trate de hablar mejor con una fonoaudióloga, ver que no se aspire cuando deglute de pronto si tiene eso, trabajar mucho con kinesio, darle botox si está muy espástica, no sé. Pero me da la impresión que el rituximab se lo plantean para tranquilidad porque aparecen lesiones activas en la resonancia. Yo no le daría ni Rituxi, ni ningún anti-CD20, ni ningún otro tratamiento para múltiple a esta altura. Probablemente haya que dejar de hacerle resonancias y enfocarse en la rehabilitación. Sí, Juan, exactamente, eso es. Ellos son muy especiales, y yo como le discutía con los chicos, les decía, el tema además son las expectativas. Claro. Porque uno puede ver esposo, claro, ¿no? Es la realidad. Ella está yendo a un centro de rehabilitación ahora, pero... Ok, y eso está muy bien. La situación es tremenda, Lo sé. Clínica de ella. Lo sé, pero me parece que a esta altura, lamentablemente, ya estamos, sí, esa es la palabra, sí, pasada, ya estamos tarde para todo. Sí, yo creo que lo mismo. Yo lo que haría es cuidarla a esta paciente, cuidarla darle de que no se broncoaspire, darle confort, pero no le pondría un monoclonal ni soñando, porque sí es aumentarle el riesgo de infecciones y sin ningún beneficio, creo yo, adicional a esta altura. Yo la cuidaría, lo que no significa no hacer nada. Cuidar a esta paciente es un problema, ¿no? Y hay que ocuparse y mucho. Por ahí no nosotros los neurólogos, pero sí los, qué sé yo, todos los rehabilitadores, fonoaudiólogos, toda esa gente, ¿no? Bueno, ver cómo está tragando y si no hay que ponerle una gastro. Hay un montón de cosas para hacer con esta señora. Sí. Creo que va a meritar de pronto una charla que va a ser bastante larga, bastante dura, para que entienda que no es que porque no le pongas el rituximab la estás dejando así librada, una cosa tremenda, sino que no obtendría ningún beneficio claro y que entonces tal vez hay que enfocar los esfuerzos en mejorar su calidad de vida en todos otros aspectos que son tan o más importantes que recibe un rituximab con cero expectativa de nada. Sí. Estamos de acuerdo. La paciente tiene recetado el rituximab y lo tiene en su casa. Es una situación muy compleja, sí. Muy complejo. Sí, es muy complejo. ¿Y ustedes habían visto así, digamos, imágenes de reactivación post-suspensión a tanto tiempo? Yo personalmente a 10 meses no vi nunca. Hemos visto, sobre todo, ayúdenme Juan y Liliana, hemos visto sobre todo por falta de provisión de los pagadores. Hemos visto también, me acuerdo, una consulta de una paciente de Tucumán. Juan, ¿te acordás? Sí. Cosas así como esta, imágenes como esta, ¿no? Pero estas son típicas de post-suspensión de FINGO, ¿no? Sí. Que lo más común es que estén más próximas a la suspensión, pero como bien dice Marce, lo podés encontrar también más adelante en el tiempo, obviamente, pero que las imágenes son las típicas que ves en suspensión de FINGO, porque yo también he tenido varios pacientes así, y que de hecho las imágenes, además, que no solamente eran en cerebro, sino también en médula, se acompañaron de una recaída que era multifocal, porque tenía una médula más síntomas de tronco. Arranqué con con corticoides, tercer día no pasó nada, y empecé con plasmaféresis, y que al día de hoy, volviéndolo a pensar, me digo, no debería haber perdido esos 3 días de corticoides, se hubiera empezado directo con una plasmaféresis. Claro. Igual a veces la dinámica del rebound es impredecible. Es cierto que estadísticamente se ve sobre todo en los primeros 3, 4, 5 meses, pero a veces el paciente viene
no sé, de ciclos de corticoides o los solapan y eso hace que algunos lo reporten más tardíamente o lo veamos un poco más alejado. Incluso cuando queremos analizar si hay determinantes o predictores de quién lo va a hacer, en qué momento, hoy no tenemos esos marcadores. Sabemos de los antitráficos, sabemos de las imágenes, pero después es muy impredecible que la inmunología que hay atrás del rebound y por qué algunos explotan y otros no hacen nada, es muy impredecible. Solo sabemos que esta imagen es típica de un rebound. Sí, sí. Eso sí lo tenemos claro. Sí. Bueno, Amelia, estamos sobre la hora. Sí, no sé, la verdad que ha sido muy bueno, muy seguir, pero me parece que por respeto a la audiencia... No, por supuesto. Que fue muy grande, ¿eh? Fue impresionante la audiencia. Estuvo genial. Genial, muy bueno. Bueno, y muy ustedes, bueno. Liliana, la verdad, como dijo Edgar, la mejor. Sí, no, gracias. A los demás, como docente, excelente. Muy buena la charla, muy buenos los casos, así que, bueno, les queremos agradecer. Y organizamos a la vuelta de ECTRIMS la discusión de esos pacientes que ustedes tienen. A mí me parece bárbaro, tenemos unos casos muy lindos para discutir. Entonces aprendemos todos, sí, obviamente, bueno. Invitamos para que todos aprendamos. Perfecto. Esperamos entonces su convocatoria para el mes que viene. ¿Cómo no? Así será. Le escribo a Marce Chávez también para que se acuerde. Y así lo jorobo por WhatsApp. Bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno. Chau a todos. Saludos. Hablamos, a tu papá, Mariano. Chau. Chau, un gusto. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias a todos. Saludos. Chau, Guillermo. Hasta luego.